Sigue la polémica por las declaraciones del diputado del Frente Amplio, Gonzalo Vinter, quien se refirió al proyecto de votación en 2 días, proyecto que contempla una multa para las personas que no asisten a sufragar en las próximas elecciones de octubre. El diputado Frente Amplista catalogó como un proyecto antipobres tras el rechazo de la Sala del Senado a la iniciativa que emana desde la Comisión Mixta, con las críticas hacia el Parlamento que han ido en aumento. Desde el oficialismo llaman a generar acuerdos, mientras que en la oposición llaman a no pensar con la calculadora en la mano. Generar acuerdos, más que estar comentando declaraciones de los distintos parlamentarios. Pero creo que se deberían usar otro tipo de términos. El gobierno ha sido explícito. Presentamos un proyecto de ley para hacer realidad la reforma constitucional que fue aprobada bajo el gobierno del presidente Boric, que restableció el voto obligatorio. Este proyecto ha tenido, ustedes saben, algunos problemas en su tramitación, y por eso hemos insistido en la necesidad de promover un diálogo democrático que nos permita arribar a un acuerdo respecto a un texto adecuado conforme a una democracia del siglo XXI, y estamos trabajando en eso. Cuando nosotros establecimos el voto obligatorio, él y su sector, su coalición, eran de los más empujantes y entusiastas en reponer este voto obligatorio y hablaban de que había sido un error o un retroceso el voto voluntario. Ahora, al parecer, con la calculadora en la mano, sacaron las cuentas y parece que este voto obligatorio ya no les es tan conveniente desde el punto de vista electoral. El trámite ahora legislativo, votamos en contra de las multas para que fuera la instancia mixta donde se repusiera. Consideramos que en la situación actual una multa que puede llegar a las 200.000 pesos es una multa que se escapa de la realidad de un montón y la inmensa mayoría de familias chilenas. Esto demuestra que el Frente Amplio está dispuesto a cualquier tipo de mezquindad política con tal de conseguir su objetivo. Y este objetivo es que vote menos gente en las próximas elecciones, porque es la única manera que puedan optar a cargos públicos. Le decimos al diputado Vinter y al Frente Amplio que sean consecuentes. Queremos analizar las declaraciones del diputado respecto a estas implicancias que hay, a este calificativo, además que sostuvo él en cuanto al proyecto y a toda esta discusión. Además avanza el tiempo y la verdad es que no se tiene claridad ante un proceso que está a la vuelta de la esquina. Y lo hacemos junto al investigador del Centro Fundap ANID, Claudio Fuentes. ¿Cómo estás, Claudio? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Soy de la Universidad Diego Portales. De la Universidad, sí, claramente, perdón, esa omisión, de la Universidad Diego Portales. Claudio, la verdad es que analizando esta polémica nos encontramos con una respuesta que, más allá de un calificativo, tiene detrás un fundamento, y es lo que hoy día hace tanta falta también, más allá de generar ciertas opiniones que no tengan alguna base. Y una de ellas, y dentro de los fundamentos, es la que tú expones durante la jornada de ayer en tu red social, donde das cuenta también con un análisis del por qué el diputado Vinter se equivoca en relación a su apreciación de un proyecto antipobres, el hecho de cobrar multas a quienes no concurran a votar. ¿Cuál es el fundamento precisamente de tu calificación o de tu controversia con el diputado? A ver, el diputado lo que está haciendo es asociar el vínculo que los sectores socioeconómicos más bajos o es anti sectores socioeconómicos más bajos precisamente por la multa. Él lo asocia con la multa, es decir, que los pobres van a pagar más si es que tienen una multa por no ir a votar. Eso es efectivo. Sin embargo, lo que hay que mirar es cuál es el efecto más sustantivo respecto de el no ir a votar. ¿Qué es lo que pasa? Con el voto voluntario, los que van a votar son menos personas. De hecho, en las elecciones municipales estaba participando más o menos con voto voluntario el 35-40%. ¿Y quiénes son esos sectores? Los sectores medios y medios altos. Con el voto obligatorio, porque se obliga a ir a votar, entonces concurren a votar los sectores socioeconómicos más bajos, es decir, un universo mayor, que se alcanza más o menos el 80%. En ese sentido,
cuando hay un político tomando decisiones, es distinto si sus votantes son el 40% a si son el 80%. Tiene que gobernar para distintos sectores socioeconómicos. Y eso es lo que hay que tener en cuenta respecto de la definición de si es voto voluntario o obligatorio o si se aplican multas. Yo creo que acá lo que hay que mirar es el efecto que produce el tener un sistema político donde concurre el 80% o donde concurre el 40%. Y claramente con la participación de un 40% va a ser gente más informada, más ideologizada, que tiene más niveles de educación, y por lo tanto el voto voluntario afecta a que los políticos al final respondan a los sectores socioeconómicos más bajos. Claro, y eso finalmente dejaría de lado políticas públicas desde esta perspectiva, desde tu análisis, o al menos la posibilidad de ir presentando una mayor cantidad de proyectos que se acerquen finalmente también a atender a esas necesidades de ese grupo de gente que no fue a votar porque no votan cuando ya los números así, los datos así lo demuestran, cuando no votan, cuando es el voto obligatorio, y se centrarían entonces el efecto contrario hacia un grupo determinado que no corresponde necesariamente a esta composición. De ahí entonces que estas palabras de un proyecto antipobre, la verdad es que no tienen sentido con ese análisis. Ahora, Claudio, desde tu perspectiva también, ¿podría haber, por ejemplo, alguna multa diferenciada para que haya alguna sanción económica por el no voto? No, de hecho, la multa actual, por ejemplo, tiene un rango que va desde más o menos 30.000 pesos hasta 200.000 pesos, y eso es lo que se estaba bajando. Yo soy partidario de sí, efectivamente, bajar el máximo. ¿Y por qué se hace un rango? Porque es el juez de policía local el que decide qué tipo de multa tienes. Si tú estás cesante y no tienes recursos y pruebas que no tienes recursos, entonces seguramente el juzgado de policía local te va a cobrar menos que si tienes recursos. Por lo tanto, efectivamente, una modalidad es dejar un rango y que sea el juez de policía local el que define ese monto específico de acuerdo a la situación socioeconómica que estás viviendo. Claudio, en los sistemas, a propósito de comparar experiencia, en los sistemas de voto obligatorio en el mundo, ¿esta es la sanción económica una de las herramientas más usadas, más potente para que la gente concurra? Bueno, hay países que tienen medidas muchísimo más intrusivas. Por ejemplo, que no puedas renovar tu pasaporte si es que no fuiste a votar o no muestras tu cédula electoral. Entonces, o acceder a ciertos beneficios sociales. Entonces, son mucho más intrusivas que una simple multa. Lo que yo creo que hay que resolver en el caso de Chile, lamentablemente no en esta vuelta porque no se alcanza a legislar, es la rapidez con la cual se cobra. El problema es que como tú tienes 1 millón, 2 millones de personas que no van a votar, la cantidad de sanciones, o sea, de multas son muchísimas, y eso no permite que el juzgado de policía local haga todas las multas efectivas. Para hacer eso se podría hacer un sistema online en donde tú efectivamente rápidamente hoy día tienes la tecnología, como los partes, por ejemplo, en donde tú los pagas online, efectivamente podrías tener el mismo sistema para resolver el tema del cobro asociado a la multa. Sí, claro, hoy día los sistemas en línea te permiten toda la información y están las herramientas para aquello también. Un poco lo que pasa, Claudio, hoy día se sigue anunciando que en la medida que uno caiga en el registro de evasores, por ejemplo, el Transantiago también va a tener una serie de limitantes producto de esa evasión que hay al transporte público. ¿Qué te parece, Claudio, que a tan poco tiempo todavía no tengamos claridad de la totalidad de este proyecto de votación en 2 días, pero puntualmente de esta sanción o no a las personas que no concurran a votar? A mí me parece muy negativo. ¿Por qué? Porque en primer lugar
yo creo que empezar a explorar iniciativas con efectos que son muy relevantes, o sea, cambiar la multa, por ejemplo, eliminarla, puede tener un efecto muy significativo en el sistema político, porque a lo mejor menos gente va a votar, y eso tiene impacto después en las políticas públicas. Si hay un político que sabe en su municipio cuál es la gente que va a votar, después va a hacer campaña para ello, va a hacer políticas públicas para ellos, etcétera. Por lo tanto, estar legislando así a contratiempo, 3 meses antes de una elección, yo creo que lo encuentro muy poco serio. Ya nos hemos venido acostumbrando a estos cambios muy rápidos, y yo creo que además hay una preocupación sobre el acto electoral. El CERVEL requiere preparar una elección y tiene que saber si es de 1 o 2 días. Ese era el objetivo original de este debate. Me parece que tenerlo y tener la definición unas semanas antes de que concluya el periodo para que el CERVEL se prepare y prepare esta elección, yo creo que es poco serio de parte de las instituciones del Estado. Ahora, hay otra controversia también que se ha dado, Claudio, y que tiene que ver con a quiénes se le aplica finalmente también estas sanciones económicas. ¿Solo a los ciudadanos, a extranjeros residentes que tienen derecho a voto en nuestro país? Desde tu perspectiva, ¿esto tendría que ser común en la sanción o puede haber ciertos grupos que no la reciban? No, lo que pasa es que ahí yo comparto el criterio del gobierno. ¿Por qué? Porque en el caso de los extranjeros que residen más de 5 años y que hacen el procedimiento para votar, para ellos es voluntario. El voto para los extranjeros no es obligatorio, es voluntario. Por lo tanto, tú no podrías aplicarle una sanción a un acto que es voluntario. Y por lo tanto tiene sentido no aplicarles multa a los extranjeros, porque en la Constitución de hecho se señala que ellos podrán ejercer ese derecho. Ese es un tema que de hecho no es tan reciente. Chile fue uno de los primeros países del mundo en permitir que extranjeros residentes en Chile pudiesen votar. Lo que pasa ahora es que cambió la demografía. Tenemos mucho más extranjeros y se hace más relevante, y por lo tanto, por eso empieza a haber este debate sobre si pueden o no pueden votar. Recién vamos a tener los lineamientos de este proyecto, al menos calculando semanas distritales de representación del Senado en un par de semanas más. O sea, vamos a estar casi llegando a agosto, ya a muy poco tiempo de conocer finalmente que es así. Bueno, tú ya analizabas también los perjuicios que ves en relación a no conocer una normativa a tan corto tiempo de un proceso tan importante también. Los quiebres que se producen dentro del conglomerado oficialista, incluso dentro de los propios partidos también, en cuanto a opiniones de este tipo de proyectos, el Frente Amplio, para hacer más específico, generan también o siguen fortaleciendo esta apatía que hay en torno a todo un proceso de configuración de grupos políticos, ante procesos eleccionarios, ante la actividad política en general por parte del electorado? A ver, mira, respecto de eso hay que matizar, porque si bien hay descontento con el sistema político, en Chile la gente con voto obligatorio, desde que se restableció para el plebiscito de 2020, desde que se restableció, tenemos tasas de participación récord del 84-86%. Es decir, hay un alto compromiso cívico pese a todas las críticas que hay respecto del sistema político. O sea, ni te encargo lo que fue el primer proceso constituyente, luego el segundo tampoco fue muy atractivo para la ciudadanía, y sin embargo la gente fue a votar. Entonces hay ahí un compromiso cívico respecto de los procesos electorales, y eso lo hace interesante como fenómeno. Yo creo que el descontento ciudadano del cual tú hablas se expresa muchas veces
por ejemplo, votando por independientes. En la última elección de municipales, 1/3 de los candidatos que ganaron fueron independientes. Entonces, hay formas de expresar ese descontento que se están materializando en el sistema político chileno. Muy bien, Claudio Fuente, investigador de la Universidad Diego Portales. Muchísimas gracias por estos minutos. Que estén muy bien. Gracias a ustedes, que esté bien. Igualmente.